Buenas noches a todos los participantes. Gracias por unirnos nuevamente. Es nuestra segunda sesión del curso de actualización en diabetes. Tenemos nuestros expositores desde Estados Unidos, Melissa y Jay. Buenas noches y bienvenidos y muchas gracias por todo su apoyo. Así es que vamos a tener, como siempre, la primera parte, una conferencia y la segunda parte la presentación de un caso. Así es que por favor les invitamos a que vayan haciendo preguntas, vayan dándonos retroalimentación, porque como que lo que queremos es tener más bien un conversatorio y un aprendizaje en conjunto. Bienvenidos, Melissa, Jay, es todo de ustedes. Gracias, Susana. Hola a todos. Estamos emocionados para hablar con todos hoy día. Si hay algunas preguntas, por favor, puede escribir en el chat o algo. Y si hay algún problema con el español, puede preguntar a Susi o Galo. Ok, gracias. Un momentito. Ok, muy bien. Para la, para la segunda semana de este curso vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Ok. Si el diabetes tipo 2 es un trastorno médicamente complejo, hay más que 100 alelos genéticos ligados a la diabetes tipo 2 y hay más que 8 mecanismos fisiopatológicos que están presentes en diabetes tipo 2. La historia familiar es un factor de riesgo fuerte. Para personas con una historia familiar, el riesgo de el diabetes tipo 2 es 1 de cada 7 si su padre o madre fue diagnosticado antes de los 50 años. Es 1 de cada You're muted. Melissa, you're muted. Oh, lo siento, no sé qué pasó. Ok, es 1 de cada 13 si su padre o madre fue diagnosticado después de los 50 años y es 1 de cada 2 si ambos, padre y madre, tienen diabetes tipo 2. La mayoría de las personas probablemente tengan prediabetes preexistente por muchos años después de su diagnóstico. Y aproximadamente 11% por año de progreso y el 70% más o menos progresará a lo largo de la vida. Ok, aquí tenemos la historia natural de la diabetes. Y pueden ver a la izquierda es como 15 años antes del diagnosticado de diabetes y a la derecha es como 30 años después del diagnóstico. Y pueden ver a la izquierda, por muchos años, personas frecuentemente tienen obesidad
en actividad y una predisposición genética por la diabetes. Y en esta parte, antes de su diagnóstico, hay cambios que están pequeños y con más y más tiempo son más fuertes. Y así podemos ver la glucosa que está después de comer, está creciendo por mucho tiempo. La glucosa en ayunas todavía está aumento también. Y más bajo en este gráfico podemos ver que hay cambios en la resistencia a la insulina. Está creciente más y más por años antes del diagnóstico y la respuesta a la insulina del páncreas está años antes del diagnóstico está más o menos normal y después de esto hay cambios pequeños y después de esto hay menos y menos insulina y esto es porque muchas personas con tipo 2 diabetes por muchos años necesitan insulina. Okay, so esto es poco más complicado, pero es similar a la diapositiva antes. Y podemos ver que cuando una persona tiene factores de riesgo aquí, como alta presión, inflamación, cambios en la glucosa, obesidad, con más y más tiempo, el cuerpo no puede funcionar muy bien y después de esto podemos ver cambios en los órganos como el páncreas, la grasa, los músculos, el hígado y todo. Y con esto tenemos resistencia a la insulina y hiperglucemia. Con más y más tiempo con diabetes y una azúcar muy alta, hay cambios en los órganos y en estos casos podemos ver como ataque de corazón, neuropatía, nefropatía y problemas con los riñones y retinopatía también. Lo siento. Ok. So, aquí es muy similar, pero es importante porque podemos ver aquí a la izquierda en azul es una persona que tiene los células y los genes para un metabólico más normal y más resistente a la diabetes. Y a la derecha es para una persona que tiene factores más susceptibles a la diabetes. Y la persona a la izquierda tiene las células betas en el páncreas que pueden funcionar muy bien en maneras diferentes con, mucho comida y no mucho ejercicio y todo bien. Y la persona a la derecha en rojo tiene células betas en el páncreas que son más susceptibles y no puede hacer la insulina que es necesario si una persona está comiendo más y más azúcar o algo y, tiene más, es más difícil para hacer insulina con obesidad y todo. Y con esta hay cambios a la
glucosa en la sangre, inflamación y todo, y afecta el hígado, el corazón y todo el cuerpo. Y vamos a hablar más y más sobre todo de estos en este curso, pero hoy día solo es un poquito. Ok. So, esto es la más específico de todo y podemos ver si una persona tiene genes y la historia familia y obesidad, inactividad. Hay cambios, pueden ver a la izquierda en español. Son cambios en genética, disfunción mitocondrial, disbiosis intestinal, inflamación y las especies de oxígeno reactivas. Esto causan cambios en la memoria metabólica. Y con esto es todo el cuerpo está afectando de la diabetes. Ok, so estos son los 8 defectos. En inglés se llaman The Ominous Octet. Y no sé si hay similar en español. Pero es, ya, pero 8 defectos está bien. Y son 8 maneras en que el cuerpo no está funcionando normal en la diabetes tipo 2. So, podemos ver aquí, esto es el páncreas. Y en el páncreas hay disminución de la secreción de insulina. Esto es una célula alfa en el páncreas y en diabetes tipo 2, aumento de la secreción de glucagón. En el hígado, aumento de la producción de glucosa hepática. En el cerebro hay disfunción de neurotransmisores. En los músculos hay disminución de la captación de glucosa. En los riñones hay aumento de la reabsorción de glucosa y en la grasa hay aumento de la lipólisis y en los intestinos hay disminución del efecto de las incretinas. Y esto es una todo de estos tiene medicamentos diferentes que afectan diferentes partes de este proceso. Y vamos a hablar más sobre todo en este curso, pero es muy importante que hay medicamentos diferentes que pueden tratar diferentes partes del diabetes. Ok. So, esto es algo muy importante porque se afecta no solo la glucosa, pero también es más específico sobre el hígado y el hígado graso, porque en los Estados Unidos podemos ver que primero, tuvimos mucho diabetes tipo 2. Y ahorita, más años después, tenemos más y más pacientes con hígado graso. Y estas cosas son relacionadas y son muy importantes. Normalmente, el páncreas hace la insulina y la insulina llega al hígado de la vena portal y más o menos 50% de la insulina normalmente está en el hígado y más sale a todo el cuerpo. Y esta insulina normalmente irá a todo el cuerpo, pero particularmente vamos a hablar sobre en la grasa, la insulina aquí. Ayuda en prevenir lipólisis y en el cerebro
ayuda con toda la manera que el sistema neurológico está funcionando. Y con esto, esto es como una manera que está afectando los neurotransmisores. Y cuando una persona tiene diabetes tipo 2, tenemos más problemas con todo esta vía. So, si no hay suficiente insulina por cada parte, hay cambios que causan más inflamación porque hay un cambio en lipólisis y todo. Ok, so frecuentemente, cuando una persona tiene diabetes tipo 2, hay maneras diferentes que están en la clínica. So, frecuentemente, estos pacientes, la primera vez que vemos en la clínica son asintomáticas. Así, la diabetes está detectada en pruebas de rutina, está detectada en el momento del diagnóstico de la complicación. Esto es muy frecuente para nosotros. Una persona tiene un ataque de corazón o problemas con sus riñones y antes de esto no sabía que tuve diabetes y esto es el primer momento. O detectada en otra atención médica. Y frecuentemente los síntomas no son específicos y así personas frecuentemente dicen que, hay cansancio, tiene visión borrosa, tiene dolores de cabeza y todo de esto es similar en muchas enfermedades diferentes. Una cosa muy importante y es las polis. So, polifagia, polidipsia y poliuria son importantes a saber. Y cuando personas tienen la pérdida de peso, esto representa una descompensación de anomalías a largo plazo. Ok, aquí es una gráfica del Ecuador y podemos ver cuando persona tiene muchos factores de riesgo. Con esto necesitamos chequear para la diabetes. Vamos a hablar más sobre esto en las próximas semanas, porque la próxima semana vamos a hablar mucho sobre todo un examen y sobre todo de los guías. Y así una persona tiene muchos factores de riesgo. Chequemos la glucemia en ayunas y si está alta, chequemos el PTOG y con esto hay un diagnosticado. Tenemos algo muy similar en los Estados Unidos. Hay 3 maneras usamos aquí. Es como la glucosa en ayunas, un PTOG también, o el A1C. Y podemos ver aquí todos los rangos que son normales y prediabetes y diabetes. Ok, y esto es una gráfica sobre el A1C y la glucosa promedia.
Y así podemos ver que normalmente la meta por personas con tipo 2 es para un A1C menos que 7%. Y podemos ver aquí que el promedio de la glucosa de este paciente es más o menos 150. Am, una persona con prediabetes puede tener un A1C que es 6% y el promedio de su glucosa es 126 miligramos por decilitro. Y si una persona tiene una A1C muy alta, como 12%, con esto la promedio de la glucosa es casi 300. Sí, es muy, muy alta. Y no sé si usan esto frecuentemente o es diferente en diferentes partes de Ecuador. Así podemos hablar sobre esto después de esta lectura y, en el futuro podemos hablar mucho sobre el A1C o muy poquito si no es necesario. Y esta gráfica es el razón para el A1C es 6.5% y a este nivel decimos que es diabetes. Y esto es porque sabemos que a la nivel 6.5 pueden ver que hay más y más retinopatía con personas a este nivel. Y sí sabemos que más que 5.7% no es normal, pero no hay cambios muy grandes en las complicaciones hasta 6.5%. Y pueden ver más alta y más alta, claro, hay más y más complicaciones. Ok. So vamos a hablar un poquito sobre un resumen del manejo de la diabetes, porque vamos a hablar mucho más sobre esto en todas las partes en las semanas que va a venir, pero un poquito ahorita. So esto es del guía de diabetes en Ecuador, creo que es 2017. Y la primera parte es metformina. Y después de esto, depende en el A1C, podemos usar sulfonylureas. Y si es necesario, usamos insulina, NPH, puede ver aquí. Y yo sé que hay algunas veces que ustedes tienen otros medicamentos y a veces no. Y es similar aquí. Tenemos pacientes que no tienen seguro o si tiene algunos tipos de seguro y solamente tenemos metformina, sulfonylureas y insulina también, y es diferente para personas con seguros diferentes aquí. Ok. So, cuando estamos tratamiento diabetes tipo 2, tenemos objetivos por muchas cosas, no solo la glucosa. Y así son para normalizar la glucosa y A1C para hacer educación de diabetes. Y así es medicamentos, porque muchas pacientes no saben cómo necesita tomar este medicamento, a qué hora, por qué, qué son los efectivos secundarios y todo. Y es importante hablar sobre esto. Necesitan educación sobre estilo de vida.
que pueden comer, para hacer ejercicio o actividad física. Y también necesitan educación sobre la enfermedad de diabetes, qué pasa en el cuerpo, cuáles son las complicaciones y todo. Necesitamos hablar sobre, metas para ejercicio. Necesitamos hablar sobre la reducción del factor de riesgo cardiovascular. Y es muy importante también que dejar de fumar, y es muy difícil para muchos. Y la prevención de complicaciones microvasculares y macrovasculares también. Todo es importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2. No solo es la glucosa. Esto es una gráfica de la A1C y el riesgo de complicaciones microvasculares. Y así es similar a la otra de retinopatía, pero esto es de todo. Pueden ver en azul es retinopatía con un A1C más y más alta. En amarillo es de nefropatía. En el verde es de neuropatía y con el rojo es microalbuminía. Y pueden ver que con un A1C, un nivel de azúcar más y más alta, hay más y más complicaciones. Okay. Esto, lo siento, está en inglés, pero voy a hablar en español sobre esto, porque fue difícil a cambiar. Pero esto solo es un guía para hablar con pacientes diferentes de diabetes, porque tenemos metas en general para todos, pero frecuentemente necesitamos cambiar las metas un poquito. Y así, no para todos, 7 es un muy buen meta para el A1C. No para todos es 8, no para todos es 6. Y hay factores diferentes que causan cambios para nosotros cuando estamos haciendo estas metas. Y así cuando una persona tiene mucha motivación, puede y este paciente está cambiando toda la comida, hacen mucho ejercicio y todo, podemos tratar una meta un poquito más bajo. Cuando una persona no pueden hacer todo de esto, hay más cosas en su vida que están muy complicados, a veces cambiar la meta a un poquito más alta. Y es similar para muchas cosas, como cuando personas tienen un riesgo de hipoglucemia muy alta, si una persona ha tenido diabetes por mucho tiempo o poco tiempo, si una persona está muy viejo y al fin de la vida, si una persona tiene muchas complicaciones o poco, si una persona tiene muchos recursos o una familia quien puede ayudar mucho con todo esto, cambia un poquito. Y así, tenemos personas, pacientes que tenemos aquí que están muy, estos pacientes creen que tiene A1C menos que 6. Y es difícil, pero si quieren, podemos hacer un plan por esto. Tenemos otros pacientes que, tienen más que 90 años y tiene muchas complicaciones y su familia está
haciendo todos los medicamentos para estos pacientes y, para estos pacientes a veces es como 8.5% o tal vez 9%. So, depende del paciente y siempre necesitamos hacer cambios. Ok. Vamos a hablar, es como los otros efectos también. Voy a hablar un poquito de todo, lo siento, es en inglés, pero todos los nombres de los medicamentos son muy similares. Y algo aquí casi no usamos, esto solo es muy, muy complejo. Los medicamentos que se afecta la producción de glucosa en el hígado, que somos metformina, agonistas de GLP-1, inhibidores de DPP-4. Hay algo que puede suprimir glucagón en el páncreas, como agonistas GLP-1, inhibidores de PP4. Los sulfonylureas se afectan la secreción de insulina del páncreas. En los riñones, los inhibidores de SGLT2 se afectan aquí. Y para los intestinos y los incretinas es el GLP-1, los agonistas. Okay. Hay metas diferentes de diferentes organizaciones y por diferentes personas diferentes, pero por mucho usamos estos. Son metas para mucho, el A1C menos que 7, a glucosa en ayunas de 80 hasta 130 y la glucosa después de comer menos que 180. Normalmente decimos que es una presión menos que 130 ahorita, pero este número siempre está cambiando. Fue 140 recientemente también. Y vamos a hablar un poquito más como los lípidos y colesterol. Ok. Solo vamos a hablar un poquito sobre la hipertensión en la diabetes tipo 2. Esto es una gráfica sobre la hipertensión y podemos ver cuando personas tienen la presión alta, pero no es muy, muy alta, así no es más que 160. Normalmente empezamos con un medicamento y frecuentemente usamos un inhibidor de, es ACA en español, es SACA en inglés. Diecas, los diecas. Ok, gracias, gracias. Frecuentemente usamos esto y vamos a hablar más sobre todo en este gráfico en las semanas en el futuro. Y si una persona tiene una presión muy alta, más que 160, normalmente usamos 2 drogas. Los medicamentos, en inglés es drogas, es los dos, pero creo que en español drogas solo es como marihuana, lo siento. Hay otros cambios que podemos hablar con los pacientes para la presión alta de la estilo de vida. Y así, cuando personas pueden bajar de peso como 10 kilogramos, normalmente la presión baja como 5 hasta 20 milímetros
de mercurio. La dieta DASH, esto es más o menos un dieta con muchos vegetales, no mucho sal, no mucho grasa, no mucho carne rojo, todo de esto. La restricción de sal, la actividad física y moderación de alcohol, todo de estos pueden ayudar con la presión también. Ok, y vamos a hablar solo un poquito sobre dislipidemia en diabetes tipo 2. Y estos son cambiando frecuentemente también. So, hablamos sobre el LDL, HDL y triglicéridas con los pacientes frecuentemente. Y hablamos mucho sobre la dieta y los estatinas, mucho. Vamos a hablar más sobre esto en próximas semanas también. Normalmente la meta para el LDL es menos que 100, pero ahorita hablamos más y más sobre menos de 70 y a veces más bajo. Y para el HDL, más que 40 o 50. Una pregunta muy importante es, ¿todo esto hace la diferencia? Porque, todos de nosotros estamos trabajando muy duro por todos los cambios en la glucosa, el estilo de vida, la presión, el colesterol y, ¿qué pasa cuando hacemos todo esto? Y esto es, hay cosas muy bien. So, con un A1C, con el control glicémico, cada 1% de reducción puede disminuir el riesgo de complicaciones microvasculares al 40%. So, es mucho, 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 por solo un por ciento de A1C. Para el control de la presión arterial, reduce el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes entre un 33% y un 50%. Reduce el riesgo de complicaciones microvasculares en aproximadamente un 33%. Y cada reducción de 10 milímetros mercurio en la presión disminuye el riesgo de cualquier complicación de la diabetes en un 12%. Para el control de colesterol, un mejor control del colesterol LDL puede reducir las complicaciones cardiovasculares entre un 20% y un 50%. Y así con esto es muy importante para todos los pacientes y todas sus familias que podemos ayudarles mucho, mucho con estos cambios. So, para un resumen, la diabetes tipo 2 es una enfermedad complejo multiorgánico que se desarrolla durante décadas. So, no es algo muy inmediatamente. Es poligénica y en gran medida influenciada por el estilo de vida. La diabetes tipo 2 se puede prevenir en gran medida y controlar bien en la mayoría de los casos, y los cambios terapéuticos en el estilo de vida son fundamentales para el tratamiento. Los tratamientos deben adelantarse a la enfermedad y el manejo no debe centrarse en la glucosa. So, esto es la lectura y podemos hacer preguntas ahorita o
Y después de esto vamos a tener el caso. Si es que hay alguna pregunta desde todos los compañeros, ¿no? Ok. Gracias, Melissa. Entonces podemos pasar con el caso. Okay, I think I'm going to take over. Yes. Yes. So, hello again, everyone. I'm delighted to see you, and we're so grateful to have this time with you. Buenas noches con todos. Estuve muy complacido de verles y quiero pasar este tiempo con ustedes. And while we're all learning about diabetes, I am also learning about Spanish in this course. Mientras todos estamos aprendiendo sobre diabetes, yo también estoy aprendiendo sobre español en este curso. And just like last time, I have a case for us to talk about this to see to apply, excuse me, the case to talk about to apply what we've learned in the lecture, but also learn how you would handle things where you are. Como la vez anterior tenemos un nuevo caso, esto nos va a permitir aplicar el conocimiento que escuchamos en la conferencia, pero también es importante saber cómo ustedes lo manejarán o lo manejan en el sitio de trabajo donde están. Gracias, Susana. All right, so our gentleman is a 54-year-old man who has had diabetes for about 3 months. Tenemos el caso de un paciente que tiene 54 años de edad y que ha tenido diabetes por 3 meses. And he's presenting now for a recheck on that type 2 diabetes. Y ahora viene para un control en su de su diabetes tipo 2. And when he was diagnosed, you had made some recommendations for lifestyle changes, and he really enacted them because he was motivated to try to avoid taking medications. La primera vez que usted le hizo el diagnóstico, él tuvo varias recomendaciones para cambiar o modificar su estilo de vida y estuvo muy animado para hacerlo, porque no quería tomar la medicina. So my first question for the group, is this something that would be familiar or common to you all? Mi pregunta para todos ustedes es que si este caso es muy común para ustedes, o sea, que un paciente quiere empezar con cambios o modificación de estilo de vida y no querer tomar medicación. ¿Sí? ¿Es común tener este tipo de pacientes acá You o can do no a es tan común? thumbs up or No es tan común. No es tan común. It's not too common that the what, patient yeah, so what's not common then? that patients usually here they don't want to change the lifestyle. Okay. So this is the best case scenario then maybe. Entonces este es un buen escenario, un mejor paciente. Okay, let's see what happened to this gentleman. Oh, Galo, you were gonna say something? Yes, in el chat, they say that it's common and they do not want to take any medication. See. Yes. Yeah, and I get that, right? Medications are foreign, they have side effects, they have risks. Entendemos que las medicaciones tienen varios efectos secundarios, tienen algunos riesgos también. Let's go to the next slide. So I think I told you he's had it for about 3 months. His A1C at diagnosis was 8.6%. Hace And 3 meses no, please. Hace 3 meses tenía una hemoglobina glicosilada de 8.6. And as do you have access to people who can do diabetes education? Tenemos acceso a personas que dan capacitación en educación de pacientes diabéticos. No tenemos como formadores directos de educación en diabetes, ¿verdad? No, los centros No. de salud, primer nivel, tenemos los clubes de pacientes con diagnóstico de diabetes. Que Sí. nosotros mismos, los médicos, pues damos las charlas. Sí.
No tenemos, we don't have a diabetes educator. At the family practice clinic, we have the diabetes club, but the doctors themselves are the ones the family doctors are the ones that do the Mhm. teaching, that do the lectures. So they are always very busy and doing this. Like all things, family physicians do it all. Como siempre, todos los médicos familiares hacemos todo. We are the cement that holds healthcare together. Ya, nosotros hacemos el cemento para, o la fuerza o la base del sistema de salud para sostenerlo. Oh yeah, before we get to that question, the slide before. So he did go to the class, and he really has tried. He's walking regularly, he's trying to eat better, he's not drinking juices or any sodas. Entonces él fue a un educador para la salud en diabetes y empezó a caminar, a hacer más ejercicio, a tratar de comer mejor. No utilizaba colas o sodas ni jugos con azúcar. And I think I had it on the other slide, but he has lost a little bit of weight, and his A1C at 3 months has now gone to 7.9%. En el control actual, él había bajado un poco de peso y la hemoglobina glicosilada bajó a 7.9. So before we go any further, I guess I want to ask the group, and maybe you could type it in chat. What is your A1C goal for this patient? Antes de seguir con el caso, me gustaría preguntarles y quiero que escriban en el chat cuál es su meta de la hemoglobina glicosilada para este paciente. Can you go back to the triangle slide? Entonces, por favor, pongamos en el chat cuál sería nuestra meta de la hemoglobina glicosilada. Es un paciente de 54 años, 3 meses de diagnóstico de diabetes Okay. y está muy motivada. So we have some votes for 6.5 and we have some votes for 7 so far, which is great. If anyone's willing to speak up, please let me know why you chose 6.5, and then we'll ask the 7% group the same question. Ok, entonces ahora sí me gustaría preguntarles a los que pusieron 6.5 y si es que alguien puede hablar y explicar por qué escogió ese valor de 6.5 y lo mismo para los que escogieron el valor de 7. Entonces, si alguien puede alzar la mano y decir por qué escogió 6.5 y por qué escogió 7. Así no cogemos al azar el nombre. Lucy? Pauli. Buenas noches con todos y con todas. Muy contenta de participar en este excelente espacio. Bueno, yo escogí 6.5 porque es una persona más o menos de mi edad que recién le han diagnosticado de diabetes. Entonces está motivado y además es una persona que de acuerdo a los parámetros que nos colocan en este gráfico, la actitud es muy importante. No tiene riesgos de hacer hipoglicemia por el momento, es joven, y si hace hipoglicemia él se va a poder sustentar. La expectativa de vida, yo quiero vivir hasta los 110, entonces tiene larga expectativa. Y las comorbilidades tampoco nos indicaron si es que ya tenía algún grado de daño vascular, y no había. Y también el sistema de soporte para una persona de 50 años como que es mejor, me imagino. Por eso escogí eso. Ok. A ver, voy a ver si me acuerdo todo lo que dijiste. Okay, she chose 6.5 because the patient is a new diabetes patient diagnosis. He doesn't have any complications. He's very motivated. He can live longer. And until now we don't know if he has any other complications or microvascular disease or anything else. So that's why I prefer that he would have A1C less than around 6.5. Yeah, it makes perfect sense. That's a wonderful explanation. And there's no single right answer. Es una buena explicación, hay una respuesta correcta, pero explica muchas cosas bien.
Entonces, Yeah. just go ahead, Jay. So for those who chose less than 7, why did they pick that? Para los que escogieron menos de 7, por favor, la explicación. ¿Alguien? ¿Alguien? Miguel? ¿El Héctor Montalvo? Y él también levantó la mano. ¿Miguel? Buenas noches, ¿cómo están? Saludos, doctor Jay, Elisa, a todos. Bueno, escogí menos de 7, no 7, porque habría que negociar con el paciente haciendo una estrategia SMART, que es lo primero para ver qué es lo que quiere él y también modificando, a pesar de que está entusiasmado, en el momento que tengamos todas las pautas, va a haber algunas en las cuales él está decidido a realizarlas inmediatamente y otras no. Entonces, al trabajar con objetivos y mensualmente sería muy importante. He says that he's very motivated, but we don't know exactly what he wants in the future. So I will apply, I don't know if you know the SMART principles. Mm-hmm. So, and check with that and see Sí. what he wants really to do it and if it's easy or not. That's why he says that during the time he will recheck, but less than 7 is easier to accomplish. Yeah. Another excellent answer. Thank you. Una muy buena respuesta. Otra muy buena respuesta. Gracias. Yeah. So when you look at this chart, again, you can apply a number of factors to this patient, and he's relatively young and he doesn't have complications and he's doing the work. So that would make me think of going to a tighter control. Entonces, si miramos esta diapositiva, nos damos cuenta de que es un paciente joven que no tiene complicaciones, que está muy motivado. Por lo tanto, el objetivo sería tener un control mucho más fuerte, más adecuado. And to Miguel's point, I think also we need to get to know him a little bit better and what his resources are. So we know that we can work within his ability and his resources to be successful, because it would still be excellent to be below 7. Sin embargo, nos toca todavía bueno, conocer un poco más al paciente, nos toca saber cuáles son sus expectativas, nos toca ver si es que hay complicaciones o no, y por lo tanto también sería una meta excelente trabajar con una hemoglobina glicosilada menos de 7. And then Melissa, could you go to the slide that shows the insulin resistance and the insulin secretion? So, thank you. So I think this is a really important slide that I like to share with patients as well, because we know that by the time you're diagnosed at this dotted line, that you already have years of abnormality that have been going on silently. Ya, esta es una diapositiva muy interesante y muy importante que me gusta mostrarles a los pacientes, porque aquí nos damos cuenta de que el proceso de diabetes puede pasar por muchos años sin sintomatología o pasar desapercibida. And if you notice the response to insulin, it goes downhill very fast once you're diagnosed. And so we really should think about the first year or two as being the most important to treat diabetes aggressively. En esta diapositiva también nos miramos que después de haber hecho el diagnóstico de diabetes, la respuesta de la insulina baja muy rápidamente. Por eso el primero y el segundo año después del diagnóstico de diabetes son los más importantes y es cuando debemos tratar agresivamente la diabetes. And in some future talks, we'll talk about the legacy effect, and we'll even talk about type 2 diabetes remission. Nosotros en las conferencias siguientes vamos a hablar sobre la legacía de la diabetes o la herencia de la diabetes y el tratamiento de la diabetes y la remisión de la diabetes. Can you go back to the case and we'll take some questions?
Thank you. Are there any questions about that before we get back to our case? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de seguir con el caso? Okay. So we get to know the patient a little bit better. So we can go to the next slide. And he does have a past medical history of obesity and hypertension and dyslipidemia and sleep apnea. You could probably read that. Ujú. He El- is, go ahead, I'm sorry. El paciente tiene conocemos un poco más al paciente, tiene diagnóstico de obesidad, hipertensión, dislipidemia y apnea de sueño. And his only medication is hydrochlorothiazide for Su, uni- hypertension. su única medicación es la HCT, Okay. And no allergies. no alergias. And then overall, he's been feeling better since he made these changes, but he was kind of surprised he didn't lose more weight. Él se ha sentido en forma general mucho mejor después de su diagnóstico, pero también estaba muy sorprendido de que no ha bajado mucho de peso. And then Susana, maybe Miguel has a question in chat. I want to make sure I don't miss that. Okay, let me check. Dos nuevos mensajes. En algunos lugares, pero el perfil lipídico puede ayudarnos. Es tomar la glucosa en la valoración de control trimestral. Miguel, ¿puedes hacer la pregunta para entenderte un poco mejor, por favor? Bueno, cuando no tenemos hemoglobina glicosilada en algunos lugares, o sea, algunas unidades o cantones, pero sí perfil lipídico, puede ayudarnos esto más la glucosa, un pedido de glucosa basal, en la valoración trimestral más del perfil lipídico. Okay, he's asking that there are many sites where we work and there are not good laboratories and it's sometimes difficult to have the A1C measurement. So he's asking if we can ask like the glucose, the basal glucose and the cholesterol and the triglycerides as a check for the patient, and it has the same impact for following the patient as the A1C or not in controlling or in taking care of the diabetes. Yeah, so that's a good question because it's true. Not everyone has access to testing. There are now finger stick A1C machines and even finger stick cholesterol machines that might improve people's access. But I would typically, for diabetes, you could also just use finger stick testing to assess them, but you'd want to have both fasting and postprandial glucose. Ok, solo para comentarles, entendemos que hay falta de accesibilidad para hacer una hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ahora tenemos las máquinas chiquitas para hacer control de hemoglobina glicosilada a través de un pinchazo y también de colesterol. Si vamos a usar la glucosa como una medida de manejo, deberíamos de hacer la glucosa en ayunas, pero también las glucosas postprandiales siempre, no solamente glucosa basal. ¿Ok? And so you can see this person has really many medical problems, even though diabetes was what he said was new. Entonces, como vemos, este paciente sí tiene algunos problemas de salud, pero el diagnóstico de diabetes será algo nuevo. And that's very common with type 2 diabetes. Y esto es muy frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Can you do the next slide? So he has some questions for you. Entonces, el paciente tiene algunas preguntas para ustedes. He is surprised that when he checks his sugars in the morning, they're higher than you had recommended. They're usually between 130 and 150, and he even stopped eating early.
Él estaba muy sorprendido porque cuando se controlaba la glucosa en ayunas estaba mucho más alto de lo que usted le recomendó. Generalmente tenía valores de entre 130 a 150. Y además él había dejado de comer pasadas las 8 de la noche. Comía mucho más, comía más temprano. And then he does check his sugar sometimes later in the day, usually when he gets home, but before dinner. And he can be between 140 to 180, but sometimes he goes higher than 200. También se había chequeado algunas veces su glucosa en la tarde antes de tener su merienda y sus niveles de glucosa estaban entre 140 a 180. Pero ella estaba muy contenta porque no estuvieron sobre 200. And before we get to the third point, I'd like to ask the group, if you didn't have access to an A1C machine and you had these glucose readings, what would you estimate his A1C to be, since you have some fasting and some random glucoses? Because that is another way to tell. Ok, yo tengo una pregunta para el grupo. En vista de que ustedes no pueden tener una hemoglobina glicosilada, me gustaría saber cómo ustedes podrían darme el valor de esta hemoglobina glicosilada calculando, sabiendo que tienen unas glucosas en ayunas entre 130 y 150 y algunas glucosas al azar entre 140 y 180. Entonces, si pueden calcular, por favor, para que nos digan. ¿Se acuerdan los valores que había un gráfico que nos puso ahí del promedio de glicemias? ¿Alguien? Perfecto. Eso, gracias, Melissa. Yeah. So what do you all think? What would be his A1C based on the glucose readings? Entonces, acuérdense, tenía 130, 150 y entre 150 y 180. Entonces, más o menos va a tener como 170, 170 y 175 maybe. Yeah. So So it would it's be around there. yeah. So it's important because if you guessed, you might have guessed between 7 and 8, and maybe even closer to 7 based on his readings. Entonces, con esto podemos indicar que es muy importante que el paciente puede tener una hemoglobina glicosilada cerca de 7. Pueden adivinar que puede tener una hemoglobina glicosilada cerca de 7. Remember that Entonces, es importante. oh, sorry. Yeah, the Sorry. A1C is a 3-month average, and so he may be trending even lower, and the A1C hasn't caught up yet. Acuérdense que la hemoglobina glicosilada tenemos que medirlo cada 3 meses. Entonces, si se mide antes, a lo mejor no vamos a tener un valor completamente adecuado. Creo que hay una pregunta. Cristina Obando tiene una pregunta. Buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. En realidad, felicitaciones. Está la mayoría de las cosas súper claras. Yo soy médico familiar y atiendo en un centro de salud en Imbabura. Mi pregunta es la siguiente, y no sé si el resto de médicos les pasará. Yo en realidad he evidenciado en diferentes laboratorios que a veces no concuerda la hemoglobina glicosilada con la hemoglobina de plasma. Y he tenido a veces pacientes que me llegan, ¿no? En el laboratorio me registran 12 de hemoglobina glicosilada y una glucosa en ayunas de 130. Entonces he repetido, le he mandado a otro laboratorio diferente y me suele salir así. No sé si será en realidad error repetitivo del laboratorio o suele pasar así en ciertos pacientes o cuál sería la causa para que se presente este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Cristina is a family doctor that works in another province, in Imbabura province. And she's asking because when she gets the A1C test from the laboratory, sometimes it comes like 12. But when she realized the glucose, the basal glucose is only 90 or 95. So, and sometimes she thinks that maybe the laboratory is making an error there, or what is happening. You can have one A1C very high, but the glucose, the basal glucose very low or normal.
can it happen too or not? That's the question too. So that's a really excellent question, because an A1C is the amount of glucose that has been stuck to your red blood cells over the last 9 to 12 weeks. Es una excelente pregunta, pero acordémonos que la hemoglobina glicosilada lo que nos indica es que la glucosa se ha pegado a los glóbulos rojos durante los últimos 90 a 120 días. But it doesn't tell us anything about glucose as it changes over the day. It could be a whole lot of glucose at night and only a little bit in the morning, or it could be a steady amount. Entonces, no nos indica exactamente qué es lo que está pasando, pero puede ser cambios tan bruscos de mucha glucosa durante todo el día, puede ser cambios pequeños en la mañana o puede mantenerse un nivel de glucosa estable durante la mayor parte del tiempo. And sometimes you can even have a low glucose with a very high A1C if your treatment is inconsistent. Y también podemos tener una hemoglobina glicosilada muy alta con una glucosa basal muy baja cuando el tratamiento no es consistente, o sea, no se mantiene, no se toma adecuadamente. And then there are things that make the hemoglobin A1C less accurate, Y such as, sorry. recordemos que también hay ciertas circunstancias cuando la hemoglobina glicosilada puede no ser adecuada, el valor, ¿no? Such as being anemic Como por ejemplo la anemia. or having a hemoglobinopathy like sickle cell, También cuando tenemos hemoglobinopatías como enfermedad de sickle cell, células falciformes. or even given or receiving blood. También si damos o recibimos sangre. So there's a couple comments in there. I don't know if we need to address any of the comments in chat. We can go back to our, so Melissa, if we can go to the slide that shows A1C and the glucose that matches it, and the goals, the next, past that. Dar esos valores generalmente no coinciden That one. porque el paciente va a hacerse los exámenes, puede ver tanto coincidir la glucosa alta en ayunas. Okay, there is a comment in the chat that one of the doctors says that also it cannot match the A1C and the basal glucose because the patient maybe the day before makes a very good diet. Right. Okay. Very good point. So I do want to highlight that when you're shooting for your patient to have an A1C goal below 7, Sorry, Jake, can you say that again, please? sure. If you're trying to have your patient have an A1C below 7, Si the usted, sugar, go ahead. si usted trata de tener su paciente con una hemoglobina glicosilada menos de 7, The sugars that would match that are between 80 and 130 in the morning, and then 80 and 180 the rest of the day. ok, entonces tenemos que recordar que para tener una hemoglobina menos de 7, la glucosa en ayunas debe estar entre 80 y 130 y entre 80 y 180 durante el resto del día. And if you wanted a hemoglobin A1C of 6.5, you would shoot between 80 and 100 in the morning and 80 and 150 the rest of the day. Y si queremos una hemoglobina glicosilada alrededor de 6.5 o menos, debemos tener una glucosa en ayunas entre 80 y 100 y el resto del día entre 80 y 150. So that's helpful. So if you don't have access to an A1C, you have glucose readings you could use to see if they're at goal. Si usted no tiene acceso a la hemoglobina glicosilada, estos valores nos pueden ayudar. All right, can we get back to the case? Thank you. You can jump in anytime. Okay. So, so he was frustrated that his A1C only went down to 7.9% because he worked so hard to get his sugar down. El paciente estuvo un poco incómodo y no muy contento porque a pesar de todo lo que él había hecho, ejercicio, la dieta, su hemoglobina glicosilada solamente bajó hasta 7.9. And since today's focus is on pathophysiology, I want to start with the second question first,
which is why is the morning glucose high even though he's not eating at night? Entonces, de acuerdo para aplicar lo que hemos aprendido ahora de la fisiopatología, quiero ir a la segunda pregunta. ¿Por qué la glucosa en ayunas todavía está alta? Si él inclusive deja de comer temprano. I think his glucose was like about 130 to 150 in the morning. Recordemos que la glucosa estaba entre 130 a 150 en la mañana. So why is it high? Entonces, ¿por qué la glucosa todavía en ayunas está alta a pesar de que ha hecho dieta, no come en la noche? ¿Alguien? We get asked this question a lot in the United States. I don't know if you get asked this question. Muchos pacientes nos hacen esta pregunta. Si no estoy comiendo, ¿por qué tengo mi glucosa en la mañana? Porque estoy haciendo ejercicio y todavía tengo la glucosa alta. ¿Estos pacientes hacen esta pregunta a ustedes? I think Miguel has typed in an answer that it's due to the liver making glucose. Sí. Yeah. So this is really important, that one of the things that patients don't feel and can't always control is that their liver makes twice as much sugar per hour around the clock. Lo que tenemos que entender es que los pacientes el hígado de los pacientes duplica la producción de glucosa tan alto como 2 veces durante todo el día. So I don't have diabetes, and my liver makes about 10 grams of glucose every hour for my body. Yo no tengo diabetes, pero mi hígado hace aproximadamente 10 gramos de glucosa por hora, And por hora cada hora. Yeah. And 6 of those grams go to the brain, De estos 10 gramos, los 6 gramos van al cerebro and only 4 grams are needed for the whole body when I'm resting. y solamente 4 gramos de los 10 necesita el resto del cuerpo cuando yo estoy descansando o durmiendo. But if I had type 2 diabetes, my liver would make 20 grams of glucose per hour. Pero si yo tengo diabetes tipo 2, mi hígado hará 20 gramos de glucosa por hora. And you would think that doesn't make any sense. That's not good for the body. Entonces nosotros pensamos que eso no es bueno para el cuerpo. And normally the liver would be responsive to insulin, who says stop making insulin. I mean, stop making glucose. But insulin resistance at the liver allows the liver to make too much sugar all the time. Entonces normalmente el hígado le va a decir la insulina le va a decir al hígado que por favor deje de producir glucosa. Sin embargo, cuando hay resistencia a la insulina, el hígado va a seguir produciendo. And so if they go to sleep and their liver is making too much sugar and they're not burning it, they wake up with high sugar in the morning. Entonces el hígado en la noche va a seguir produciendo mucha glucosa, pero como no se está haciendo ningún ejercicio y está durmiendo, el paciente en la mañana va a levantarse con un nivel de glucosa alto en la mañana. And as Melissa mentioned earlier, all of these different pathways in diabetes are abnormal responses to insulin resistance or to glucose. And that's what makes type 2 diabetes so difficult. Ya como Melissa habló en su diapositiva, aquí tenemos todas estas respuestas anormales de la resistencia a la insulina o a la hiperglucemia. Por eso es que la diabetes tipo 2 es muy difícil de manejarla. And other examples which you've heard about include that when I eat a meal, my liver should stop making glucose because I'm eating it, but my liver actually makes more than it should, even when I'm eating. Otro comentario que normalmente también nos preguntan los pacientes es, si yo ya estoy comiendo y estoy ingiriendo glucosa, mi hígado no debe hacer más glucosa, pero esto no sucede, el hígado sigue produciendo y puede producir mucho más glucosa que antes. And early on, my pancreas is supposed to make more insulin, but my body doesn't respond. So eventually it even secretes less insulin at mealtime.
Y acordémonos que como respuesta a esto, el páncreas va a producir mucho más insulina, especialmente en las etapas tempranas, pero como tengo resistencia, mi organismo no hace caso a la insulina, entonces en las etapas posteriores, inclusive el páncreas va a dejar de producir insulina. And even our kidney is supposed to get rid of sugar, but when we have diabetes, our kidney holds on to more sugar than it should, so it's harder to pee it out. Y acordémonos que generalmente los riñones no deben tener glucosa, pero cuando tenemos diabetes, los riñones tienen niveles inclusive altos de glucosa y no pueden eliminar toda esa glucosa a través de la orina. So it's like your body has an army to fight, you have to fight with to get control of the sugar. Entonces, démonos cuenta que nuestro organismo tiene un montón de soldados para pelear, para controlar la glucosa. Any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? We go back to the case one more time. So now that you, oh, Hector, please. Héctor, Ok, buenas noches. Una inquietud que tenía es cuando se habló de que era un paciente que estaba muy motivado, una de las razones, mejor dicho, una de las cosas que se le indicó fue cambios en el estilo de vida. Y dentro de ese cambio de estilo de vida, pues uno de los que siempre mandamos es que el paciente debe hacer, entre comillas, ejercicio. Pero mi pregunta era, ¿qué tipo de ejercicio se le recomendó al paciente? okay, he's asking when we talk to the patients about modifying the lifestyle. Always we talk about exercise, but I would like to know which kind of exercise we recommended to the patient. Yeah, so thank you for your question. Excellent question. And this person's doing lifestyle and he's had some success, but maybe we can help him target it even more. Este paciente con lo que se le recomendó sí tuvo algún éxito, pero nosotros debemos apuntalar más estos cambios de vida, estos cambios de estilo de vida. And in general, if people do aerobic exercise that's not too intense, it will lower their sugars. Ok, generalmente si un paciente hace ejercicio aeróbico que no es muy intenso, ellos van a bajar el nivel de glucosa. And when they do high intensity aerobic exercise or resistance training, it actually can raise the glucose. Si un paciente hace ejercicio aeróbico intenso o pesas, generalmente la glucosa va a subir. So And why? yeah. So things that are more moderate, including yoga or stretching or walking, are excellent exercises, especially if they can do it regularly. Por lo tanto, la recomendación es que si nosotros hacemos ejercicio aeróbico de forma moderada, inclusive solamente estiramiento o yoga, estos son excelentes para controlar los niveles de glucosa adecuadamente. And we find that lots of patients, if they check their sugar before and after exercise, they're motivated to keep doing it because they see the benefit. Y muchos pacientes muy motivados se controlan el nivel de glucosa antes y después de hacer este tipo de ejercicio y ellos ven que la glucosa se mantiene en forma adecuada. And we will often ask people to take a 20-minute walk after a meal so that they can burn the fuel that they just ingested. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es que los pacientes pueden hacer ejercicio generalmente 20 minutos después de la comida para que queman toda esa energía que ellos consumieron, que ellos ingirieron, toda la gasolina, toda la glucosa que se comieron. Okay, and why? Yo hacía esa pregunta por una razón. O sea, pasados los 50 años, bueno, no existe realmente una edad exactamente a la cual inicia el proceso de sarcopenia. Es decir, vamos perdiendo la parte de masa muscular. Yo considero pasado los 50 años, entramos en ese proceso. Y al entrar en ese proceso, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a prescribir el ejercicio que es más de tipo aeróbico.
Cuando ya hay estudios que en este momento están indicando que más bien muchas veces el realizar ejercicio no tanto aeróbico, sino más bien de hipertrofia muscular, ayuda a disminuir la cantidad de glucosa. Por eso era mi inquietud. No sé si es que hay completamente evidencia, pero como les indico, hay estudios en donde se indica que ya se debe tratar de recomendar, pasados los 50 años, ejercicio sí, o sea, el ejercicio aeróbico, pero combinado más bien con un ejercicio de hipertrofia muscular. Nuestro músculo necesita, o sea, uno de los principales recursos energéticos que tiene es la glucosa. Si yo aumento esa hipertrofia muscular, ese músculo va a tratar de igual manera de absorber un poco más de glucosa y posiblemente se puede lograr una disminución de la misma. Okay, he has a comment about he is concerned especially that people over 50 starts losing the muscle, the amount of muscle. Usually we call that sarcopenia, right? So he says that he thinks that it's good to recommend not only aerobic exercise, and he has read some articles saying that increasing the muscle in the body will low and have better control for the glucose. So he's asking if this is good too. And what else he said? And that there are some articles saying that after 50 especially, the people needs to develop or to maintain the muscle tissue. Yeah, so thank you for your question, and they're excellent points that he's mentioning. Gracias, Héctor, por la pregunta. Son puntos excelentes. And I know that Gallo shared an article which is quite good, talking about dose response with exercise. En el chat está un artículo que el doctor Galo Sánchez acaba de poner hablando sobre la respuesta del ejercicio. And I agree with Hector that once we develop a long-term exercise plan, it really should have both aerobic and resistance training. Cuando nosotros desarrollamos un plan de ejercicio para largo tiempo, nosotros debemos incluir los dos tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico y el ejercicio para mejorar la fuerza muscular. Because having more muscle mass improves your metabolic rate and utilization of glucose in the long run. Al desarrollar más masa muscular, el control, vamos a tener mayor músculo que consume mayor glucosa, pero esto es un poco más a largo tiempo. And it can also reduce common things such as gait instability and even falls, which are common problems with diabetes. Y también nos ayudan a disminuir la inestabilidad y las caídas, que son problemas muy comunes con los pacientes diabéticos. And we recommend at least 2 to 3 days a week that they do some resistance training. But I guess I would just highlight that the goal is to build muscle, and I would not be too worried about an increase in glucose if that's part of an overall training. Ya, entonces yo recomiendo hacer entrenamiento de fuerza muscular 2 a 3 veces por semana. Acuérdense que esto va a desarrollar el músculo, pero increase the glucose level, pero puede aumentar el nivel de glucosa. ¿Ok? Your patients are all very lucky. You're all taking good care of your patients. Ustedes están manejando y controlando adecuadamente muy bien a sus pacientes. Tienen mucha suerte de tener estos médicos. So I just want to know, what are you going to tell this patient? He is frustrated. He didn't necessarily want to take medicine, but he wanted his A1C to get below 7 because you recommended that. And he doesn't know what else to do. So what advice would you give him next? Ahora, revisemos el caso. Entonces, el paciente está frustrado porque primero su hemoglobina glicosilada no está como le recomendó, menos de 7. Él no quiere tomar medicación. Ha hecho mucho. Entonces, ¿qué le dirían ahora? ¿Qué le recomendarían? ¿Alguien? Increase exercise. Yeah. And so I think that of course would be part of it. I think sometimes it's also worthwhile to do some targeted glucose testing to see if
there are things he can do otherwise? I mean, it sounded like his morning is his biggest problem. Sorry, I'll stop, Susanna. Ok, entonces yo le dije que podríamos decirle que aumente el nivel de ejercicio, pero lo que Jay dice es que debemos hacer como un monitoreo y unas metas del control de la glucosa. En este caso, su glucosa en la mañana parece un poquito alta. Entonces, debemos enfocarnos un poco más en eso, ¿ok? And I noticed a couple people had mentioned about medicine. And I think for sure, medicine could be really helpful for him, particularly to lower the fasting glucose. So does anybody know what medicine is effective about lowering the fasting glucose specifically? Algunos se han puesto que podríamos utilizar medicación y sí, estoy de acuerdo que este paciente se va a beneficiar de mucha de medicina, pero me gustaría saber cuál medicamento conocen ustedes que baja el nivel de glucosa en ayunas. At least one person put it in chat, but Ah, yeah, so there's people metformin. saying metformin. So that's an excellent choice. And of course, I would love for anyone to be successful with lifestyle alone, but we want to protect our patients. I'll pause it for a minute. Dice, muchos pacientes pueden tener mucho éxito solamente con cambios de estilo de vida, pero a mí sí me gusta proteger a los pacientes. And we know that the first year or two is most important to get glucose control, so we don't want to wait. Acuérdense que el primer año o el segundo año es lo más importante para hacer el control adecuado de la glucosa, por lo tanto no queremos esperar. And I can share the study, but even waiting 3 months to start metformin reduces its ability to lower sugar and its durability. Entonces, yo puedo ponerles algunos artículos donde se menciona que los primeros 3 meses de utilizar ya se puede tener estabilidad, estabilidad de la glucosa. And so if you're going to use metformin, we really want to make sure that we are using it early so people get the most benefit. Entonces, si vamos a empezar a utilizar metformina, sí me gustaría aclarar que debemos usarlo lo más tempranamente posible, lo más rápido posible, para que el paciente pueda tener mucho beneficio. And I think I'm going to put if I can paste, I will put oh, I can't do it. I was going to put in the chat the article, but it's by E.B. Brown. Ok, voy a poner el artículo en el chat, es por E.B. Brown. So I see someone saying there what kind of dose they would do. When you start metformin, how do you do it? Ok, algunos pusieron ya la dosis de la metformina, pero me gustaría saber cómo ustedes empiezan. There was one answer that was like 850 twice a day. Great. Do people tolerate that well? Si empezamos con 850, ¿hay personas que toleran adecuadamente? No muchos. Not too many. Many they don't want it because they have gastric pains and things like that. Sure. Marina has a Okay. question. Ya, Marina. Buenas noches con todos. Quería también acotar algo antes de iniciar el tratamiento, nosotros en algunos artículos también se menciona que esto de iniciar solo actividad física en los pacientes y más en nuestra población que tenemos alta ingesta de alimentos hipercarbonatados, o sea, nos dicen que hay que considerar la clase de paciente que tenemos, que si el paciente en los últimos 5 años ha mantenido el mismo peso, no podemos esperar que en 3 meses que iniciamos un ejercicio o una dieta diferente vamos a lograr grandes cambios. Tal vez sean cambios mínimos si es que el paciente se adhiere al tratamiento, a la alimentación, al cambio de alimentación y ejercicio. Entonces, yo creo que también se debería considerar esto, el contexto del paciente que estamos manejando en cuanto a dieta y ejercicio. En cuanto a la alimentación, al medicamento, las guías le indican, ¿no?, que el primer medicamento de acuerdo al nivel de hemoglobina glicosilada, al promedio de hemoglobina glicosilada o al primer hemoglobina glicosilada que tenga el paciente, se iniciaría con metformin
Considero que primero, bueno, le dicen las guías que hay que iniciar con dosis bajas, 500 miligramos, por lo menos los primeros 15 días para ver la adherencia al tratamiento y los efectos secundarios al tratamiento. Y también el monitoreo de las glicemias, ¿no? Eso, doctor. Gracias. Yeah, this is Marina. She said that we always need to focus and we need to do treatment centered in each patient. Okay, so here, for example, we have patients that they only have a very rich diet in hydrocarbonos, carbohydrates, carbohydrates. And it's very difficult that a patient that has been stable in his on her weight for many years and in 3 months that we recommend a lifestyle modification, she or he won't go down. Okay, so that's why it's so important. Yeah, we recommend that, but we don't need to have a high expectation that the patient is going to lose a lot of weight and control better. So that's one point. And the other point is that usually the guideline says that we need to start with metformin at the lower doses and at least for 15 days, and then we check it back. And if the patient tolerate that, we can increase, and also we need to control the glucose. Yeah, and I really like what you said secondarily, where I like to start metformin like 500 milligrams with the evening meal, just so people can take it and get used to it. And then I'll only increase the dose once they feel normal, because it is a hard medicine to get used to. Mi recomendación es, a mí me gusta empezar la metformina 500 miligramos en la noche y solamente subo la dosis si el paciente tolera adecuadamente y cuando el paciente se siente normal. Porque si es una medicación fuerte de tolerarla y de tomarla adecuadamente. Horrible. It's a horrible medication. Yeah, and so I think I do that, and then once they get used to it, I take 500 milligrams twice a day. Una vez que el paciente se ha acostumbrado a la metformina a los 500 miligramos, puede aumentar a 500 miligramos 2 veces al día. And eventually try to get to 1,000 twice a day if we can. Y eventualmente, si es que el paciente tolera adecuadamente, yo puedo llegar a tomar, a prescribir hasta 1000 miligramos de metformina 2 veces al día. And that could take 6 or even 8 weeks to get there. Y normalmente puede tomarme entre 6 a 8 semanas hasta llegar a los 1000 miligramos 2 veces al día. But it's definitely better with food. Y definitivamente siempre aconsejo que la metformina sea tomada con comida. And it's definitely better if you titrate slowly. Y es mucho mejor tolerada si vamos subiendo lentamente. And then it's better if you have access to the long-acting formulation. Y es mejor si tenemos, tenemos la metformina de acción y de liberación prolongada. Like 750 milligrams we have here. Yeah, the ER version. Yeah. And so you might do 750 once a day, then you get to 2 and then 3 and then 4. Nosotros hacemos aquí la de 750 de liberación prolongada, la de 500 también, entonces podemos empezar con cualquiera de estas. Yeah. So one trick I like to recommend, maybe is the last thing we talk about till we have questions, is I usually recommend that you use medication and lifestyle up front as the first treatment. Una de lo que yo recomiendo es que siempre le digo cambio de estilo de vida y medicación como un tratamiento base. And then when they come back at 3 months and they're doing better, if they're doing lifestyle changes, I give them all the credit and say, you're doing a great job. Yeah. Say it again, please, Jay. Oh, so if they come back at 3 months on lifestyle and metformin, I will congratulate them and give them the credit. Ya, entonces si es que el paciente ha empezado con cambios de estilo de vida y metformin y lo han hecho bastante bien, siempre les felicito y les doy mucho crédito. Because I want them to know that lifestyle does work, but it's very slow. Y yo lo que quiero transmitir haciendo esto es indicarles que los cambios de estilo de vida sí funcionan, pero son muy lentos. And if we tell him that he now needs medicine, he may think that lifestyle doesn't work, when in fact, he did a nice job.
Y acordémonos, si solo hizo cambios de estilo de vida, pero no, como el paciente no tuvo lo que Next slide. queríamos, el paciente va a pensar de que no funciona, pero realmente él sí lo hizo. So I think the last question I have for them is, what other screening tests would they recommend at this point? Any other things they want to do for follow-up? Ok, mi última pregunta que tengo en este caso es, ¿qué otros exámenes ustedes harían en este paciente? ¿Qué le recomendarían para su nuevo control en relación con su diabetes? En el chat, alza la mano. ¿Qué más harían? ¿Qué pruebas harían para el próximo control? ¿Alguien? Marina? Marina. Ujú. Sí, hola otra vez. Bueno, considerando que ya tiene un diagnóstico establecido y también pensando que el diagnóstico no es solo de hace una semana o un mes, sino que aproximadamente son 5 años o 2 años atrás que comenzó su enfermedad, considero que se debería realizar pruebas tanto de función renal. Deberíamos interconsultar con oftalmología, también una valoración cardiológica. Deberíamos también considerar la función hepática, buscar un riesgo cardiovascular. Creo que no se me ocurre al momento alguna, pero faltan algunas cosas más. Okay, gracias, Marina. Okay, I think because the patient just have the diabetes diagnosis, but we know that maybe there are some things from maybe in the last 3 or 5 years. I will ask, and many of the other people also wrote about kidney function, liver function tests, sending to the ophthalmology, control of the cholesterols and all the lipids, micro or microalbuminuria as a kidney function test too. And what else? Uric acid and liver test. That's awesome. So you all are spot on, and over this course, we'll talk about all the complications related to each of the things, but you are ordering exactly the right kind of tests so that you can find things like fatty liver and chronic kidney disease and dyslipidemia. So I'm looking forward to exploring this with you all. Ustedes han puesto los exámenes correctos. Sabemos que este paciente a lo mejor va a tener ya algunas complicaciones y los exámenes que ustedes han indicado son los correctos. Esto lo vamos a tratar en las próximas conferencias que vamos a tener. There's a question from Marina? Is that a new question? Marina, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque tu mano está elevada. No, doc, se me quedó. Perdón. Ya lo- No. Okay. Any questions? Ujú. ¿Alguna pregunta, por favor? Héctor. Héctor, ¿tienes Perdón, preguntas? sí, sí, yo tenía una pregunta. Bueno, en este caso estamos hablando ya de un paciente diabético, ¿no es cierto? Pero sí me gustaría saber qué pasa con los pacientes prediabéticos, con aquellos que están haciendo glucosas de entre 112 y 114 en ayunas. ¿Necesitan empezar a utilizar metformina? Okay. He agrees that patient has diabetes already, and but I would like to know what happened with the pre-diabetic patients. If the patient has 114 or 115, can we start with the pre-diabetic patients in metformin? Can we start using that? So very good question. There's many studies that have shown that intensive lifestyle intervention and metformin and even pioglitazone are all very effective to help prevent diabetes in Hay people muchos, with prediabetes. hay muchos estudios que demuestran que cambios importantes e intensos en el estilo de vida metformina sí ayudan a controlar y mejorar la prediabetes. And if it were me, I would much rather take a medicine earlier so I can prevent something than I have to treat it. Si yo tuviera que tomar, yo sí tomaría la medicación muy tempranamente porque prefiero prevenir que luego tener que tratarla. And
Your leaders, Susana and Gallo, were helping to lead a diabetes prevention program in Quito. Hace algunos años tuvimos nosotros el programa de prevención de diabetes o el DPP, que algunos de ustedes conocieron y nos ayudaron. Creo que Ember está por aquí. Él fue uno de los residentes en ese tiempo que nos ayudó a hacerlo. And it works all over the world. Y funciona en cualquier parte del mundo. I think, Jay, maybe that in the future we can start a new course about DBP too. Sure. Ok, podemos tratar de volver a hacer este curso. Es muy interesante, muy importante, que no es solamente educación como hacemos en los clubes de diabéticos, sino realmente es cambiar, modificar el estilo de vida. I'm just telling the doctors that because they have the diabetes club, maybe they can learn about DPP, and instead of only doing the diabetes club, they can put in practice with DPP. And I'll put it, all these classes are available in Spanish, and I can put the link in the chat. Todas las clases del DPP están en español y ya nos va a poner el link en el chat para que ustedes lo puedan aprender. It looks like there's another question. Sí, there are many other questions. Okay, let me check. Perdón, Sí. solamente algo chiquito. ¿Hay diferencia en la medicación del paciente que es prediabético entre la metformina normal y la metformina de ¿cómo es? Liberación prolongada? He's asking if there is any difference in choosing which kind of metformin can I use with pre-diabetic patients, the metformin, the regular metformin, or the one that liberates slowly? Yeah, the studies were done with regular metformin, but they all should have the same effect. And we typically choose people to use metformin when their A1C is above 6. And we generally, in addition to intensive lifestyle, if their A1C is below 6, we usually recommend intensive lifestyle alone. Ok, las metforminas no importa, las dos actúan muy bien. Normalmente nosotros empezamos con la metformina regular. Y nuestra indicación de utilizar metformina en prediabetes es cuando la hemoglobina glicosilada está en 6. Si su hemoglobina glicosilada está menos de 6, nosotros solamente indicamos cambios verdaderos del estilo de vida. Ya, y hay algunas preguntas, Galita, ¿me ayudas? There is another question about metformin. Why is better to recommend to take the metformin at night instead of in the morning? So I think that there's two things about that. One, educationally, it reminds patients that it works on the liver to lower the sugar when you're sleeping. Una de las indicaciones es explicarles al paciente que la metformina actúa en el hígado para disminuir la liberación de glucosa en la noche. And then metformin is generally better tolerated with food. So whenever they have their biggest meal, that's probably when I want to utilize metformin. In the US, it's usually the dinner, the evening Yeah. meal. Ok, recordemos que la metformina trabaja y se tolera mejor con la comida más grande. Entonces yo haría la comparación, ¿cuál es la comida más grande? Y con esa comida daría. Pero en los Estados Unidos nuestra comida mayor es en la noche, por lo tanto, por eso doy en la noche también. There is another question. How long do we need to recommend metformin in pre-diabetes patients? That is a really good question. Una muy buena pregunta. ¿Por cuánto tiempo hay que tomar metformina en pacientes con prediabetes? Sadly, metformin only seems to work as long as you take it. Desgraciadamente la metformina solo funciona cuando estamos tomándola. So if you stop metformin and you haven't made lifestyle change, you have delayed diabetes, but you probably will still progress. Si usted deja de tomar la metformina y sí sigue haciendo, y si ha hecho cambios en el estilo de vida, posiblemente su prediabetes va a seguir progresando. Más lentamente, pero va a seguir progresando si usted dejó de tomar la metformina. Interestingly enough, lifestyle change and pioglitazone have a much longer lasting effect even after you stop them.
En contrario con la metformina, los cambios de estilo de vida tienen un efecto mucho más prolongado, inclusive cuando usted deja de hacer ejercicio para prevenir las hiperglicemias. Pero en cambio, si la metformina la paras, la glucosa va a seguir subiendo. Poco difícil, ¿no? Difficult to manage. Ok, ¿alguien más? Creo que tenemos otras preguntas. There is another question. In pre-diabetes, do we need to ask for the glucose intolerance test, the GGOT? I think so. Yeah, the one that you use 75 milligrams of glucose. So the glucose tolerance test is really the best way to diagnose prediabetes because it'll catch the most people, but it is a very hard test to do, and we don't use it very often because of that. El mejor test para diagnosticar prediabetes es el test de glucosa, de tolerancia a la glucosa. Es un test difícil de hacerlo y por eso es que raramente capta la mayor parte de los pacientes prediabéticos, pero raramente nosotros lo pedimos. Héctor, ¿tienes otra pregunta? No, ninguna, gracias. Okay. How about feed examination, about food examination? Yeah, there are many things we should be doing, and yes, eye exam and foot exams and skin exams are all part of that. So yes, we will talk more about those in future classes. Ok, vamos a trabajar nosotros sobre el control de la examinación del pie del diabético, no solo sobre pie diabético, pero también sobre cómo examinar la piel y lo que vamos a encontrar en las clases siguientes. Ok, if you use peptide C-peptide, can you use that word? Okay, if we have C-peptide, can this test help us to stop metformin in the treatment? Yeah, so C-peptide is a good test when we're not sure if someone has type 1 diabetes or type 2 diabetes, but it probably doesn't affect whether I'm going to use metformin or not. Okay. Ok, el péptido C es una buena prueba que nos puede ayudar a diferenciar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero generalmente no va a afectar mi decisión de iniciar tratamiento o suspender tratamiento con metformina. And I will use it many times if I'm confirming type 1, but I rarely use it to confirm type 2. Generalmente yo pido el péptido C para confirmar y lo hago muchas veces para confirmar diabetes tipo 1, pero muy rara vez lo hago para confirmar diabetes tipo 2. ¿Qué más? Okay, there is another question. If you don't have the A1C value, when did you start metformin? So you could start metformin. That's a great question. When your glucose readings are in the pre-diabetes range, I don't know, Melissa, if you want to show them that slide. So if your fasting glucose is above 100, that's a great time to consider using metformin. Ok, podemos empezar a utilizar metformina cuando estamos en el estado prediabético, es decir, si la glucosa en ayunas va a estar mayor de 100. Y es un buen punto para empezarla. Entonces ahí nos está enseñando la diapositiva. Ok, any comments, algún comentario? Ok, ahí están los valores de cuando consideramos prediabetes. Entonces, si el valor de glucosa está más de 100, ya es prediabético. Okay, there was another question about obesity and prediabetes. If a patient is only with obesity, can we consider him as prediabetic too? So not everybody who is overweight has insulin resistance. No todos los So- pacientes que tienen obesidad tienen resistencia a la insulina.
So while it is common, it's not universal. A pesar de que es muy común, no significa que es universal. And so I would usually check a glucose before I would assume. Por lo tanto, yo sí controlaría, hacería un control de glucosa para ver si tiene prediabetes o inclusive diabetes, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Monica? ¿Alguna pregunta? Mónica, creo que alzó la mano. Por ejemplo, sabiendo que sí hay, que la metformina influye mucho en la ingesta de los alimentos, como por los efectos inadecuados que da la metformina, ¿hay alguna situación que me ayude o me prohíba utilizar en personas que son asténicas o que están muy bajas de peso y tienen diabetes? Okay, it's recommended to use metformin in patients that had lost a lot of weight, but they are they have diabetes. And considering especially because the intolerance when they're taking metformin and they cannot eat very well either. That's a really important question. Es una pregunta importante. If someone is suddenly losing weight and their sugars are very high, I might consider checking them for type 1 more than type 2. Okay, si un paciente está bajando mucho de peso y sus glucosas están muy altas, yo siempre voy a pensar de que a lo mejor es un paciente con diabetes tipo 1. And I also would say that I often stop metformin when someone's weight gets to the normal level, especially if they're trying to get their weight down. Y generalmente yo paro de darles metformina cuando su peso ya está, han bajado de peso y está en su peso ideal o están un poco más bajos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Nope. Okay, there is another question. Cuando un paciente con 2 glucosas en ayunos mayores de 100 con una prueba de tolerancia a la glucosa, con un resultado de glucosa de 2 horas menor a 70, yo también le considero como un diabético. Inicio educación. Okay, there is another question here. If a patient has two basal glucose over 100 with a GOTT test, una prueba de tolerancia a la glucosa, with the level of glucose at 2 hours less than 70. Pablo, ¿puedes decir realmente qué es lo que quieres decir? Porque es un poco confuso. Perdón. Yo he tenido ya alguna experiencia con familias diabéticas que tienen, uno de los miembros tiene glucosa mayor de 100 miligramos por decilitro en ayunas una vez, al año siguiente, o en alguna glucosa que se le ha repetido enseguida, tiene 100 miligramos por decilitro. Entonces, como ya tiene dos mayores de 100 miligramos por decilitro, he procedido a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra y me he sorprendido porque tiene niveles de glucosa menores de 70. Prácticamente son hipoglicemias reactivas y a estos pacientes yo también les manejo como prediabéticos. Es decir, que les ingreso en todo el programa de educación, ejercicios y le retiro completamente el azúcar más consulta con nutricionista. Eso yo no sé si es que lo que estoy haciendo está bien o no, pero me ha ayudado mucho a concientizar más a las familias. Okay, Era un comentario. Yeah, she's telling us that she works with a lot of patients with diabetes, with families with diabetes, and she has noticed that usually a patient has like basal glucose higher than 100 twice. And then she asked the patient to do a GOTT 2 hours postprandial glucose with 75 grams.
and the result was 70. The level of glucose was 70. So she said that the patient is pre-diabetes. So she starts with these patients, all the education and all the exercise and all the diet. If she's asking if she's doing okay or not, if she's doing right or not. Oh, Sure. lo siento. ¿Es posible hacer A1C con este paciente o no? Pauli, ¿es posible hacer una glucosa de Lo hemoglobina siento. glicosilada con este paciente? Realmente nunca les he hecho porque como no entra ya como diabético, nunca Yeah. A veces hay no familias tengo esta con, edad. yeah. Like, I'm going to tell you this in English because it's going to be harder for you, so you can translate to Donna. But there are actually genetic forms of diabetes we call them MODYs, M-O-D-Y. I don't know if you have something you can like plop in the chat, Dr. Schubrook, on hand for that. But they do frequently, we see them in families where this pattern happens over and over again, and they are either abnormally high in the morning or they can be abnormally high later in the day. But when you do the tests like this, you're like, we keep getting high numbers in the morning, but the rest of the day, they look okay. And they're actually these genetic changes in frequently how the pancreas releases insulin. Ok, entonces, Pauli, si es que podría ser una hemoglobina glicosilada sería mejor. Sin embargo, tenemos que pensar que también hay cambios genéticos como los MODYs. Entonces, y si es que ves un patrón repetido en una familia, puede ser un tipo de MODY. Y generalmente estos pacientes pueden tener glucosas elevadas in the morning, pero el resto del día lo hacen bien. Entonces, siempre hay que pensar en alteraciones genéticas como estas. ¿Ok? What else? Y también las diabetes monogénicas, que ahora es la nueva clasificación, como el MODY, que ya pusieron ahí, que puso el doctor J. Ahí. ¿Qué más? Obeso, hiperinsulinemia, con resistencia a la insulina, por la obesidad, se metformina y rompe la resistencia a la insulina, podría presentar Okay, there is another question that maybe with this one, I don't know how long we are over time now. So this is the last question. I think so, okay. Me van a disculpar, pero yo creo que ya estamos sobre las 2 horas y vamos a contestar la última pregunta del paciente con prediabetes, que es obeso, que tiene resistencia a la insulina y que si puede hacer hipoglicemia con la metformina. Con la metformina y rompe la resistencia a la insulina podría presentar hipoglicemia. Okay, there is a question that says if the patient has prediabetes, he also has obesity, he has resistance to insulin, and if we start metformin, he can control the resistance to insulin. He can have hypoglycemia. I don't know if you understood me, but yes, okay. So that's a good question. And we'll give you the short answer. And we'll talk another day about hypoglycemia, but the body usually doesn't let the glucose go below 70 because it has multiple layers of defense. So it should be safe for someone to take metformin with prediabetes and not drop low as long as their liver is healthy. So, if their liver is not healthy, they could have a whole different problem. But usually I think it's quite safe to use metformin in that patient. And exercise is also a fabulous treatment for that patient to get insulin resistance better. Ok, si un paciente vamos a hablar sobre hipoglicemia en algunas conferencias en el futuro. Si un paciente tiene prediabetes, es obeso, pero si su hígado funciona adecuadamente, no tiene por qué hacer hipoglicemia, porque el organismo normalmente va a defenderse muy bien. Generalmente nunca se baja la glucosa a menos de 70. Si es que algo más grave está pasando con el hígado, Pablo, ¿puedes poner mute? Gracias. Posiblemente puedes
puede tener hipoglicemias, pero eso lo vamos a ver en las próximas conferencias. ¿Ok? No So sé si es thank you, que... everyone. Yeah, you are so passionate. You're up and doing diabetes at 10 o'clock at night. You're amazing. Ok, muchas gracias. Ustedes son fantásticos por trabajar diabetes hasta las 10 de la noche. Y creo que nos vemos en 2 semanas. Gracias, Jake. Gracias, Melissa. Gracias a todos por Gracias, por la presencia.